Bueno, entonces decía yo que estas líneas invisibles, imaginarias, que están acá con rojo, eso es lo que se llama asíntota y me sirve para construir, esto también es una asíntota, me sirve para construir la gráfica, porque yo cuando trace la curva esta, voy a ir trazando y curvando acá y haciendo que la gráfica se aproxime a esa línea de puntos, acá esa recta, pero sin pasar. Lo mismo acá, se va aproximando, se va acercando, pero nunca pasa, es como que lo va limitando. Acá lo mismo, esto va subiendo, pero nunca pasa, no puede traspasar esa línea de puntos. Esa es la asíntota. Bueno, decía que el elemento nuevo que se suma acá en la elipse, en la hipérbola, que no tenía la elipse, son las asíntotas. Bueno, el tema de la ecuación, estas son rectas. Las asíntotas son rectas, entonces lo que vamos a dar son las ecuaciones de las asíntotas. Vamos a poner acá más menos. Bueno, esta es la ecuación de las asíntotas. Esta es la ecuación de la asíntota, pero acá vamos a aclarar. Bueno, para empezar, fíjense en que dice más menos. Esto es una recta, ¿no? Quiero aclarar esto, que esto es, ya vamos a escribir la ecuación de la asíntota para este ejemplo. Esta es la ecuación de la asíntota. Ahí dice más menos porque tengo dos rectas. Una que es creciente, o sea, uno con pendiente positiva. Cuando la pendiente es positiva, la recta es creciente. Y después acá dice menos porque es la segunda recta, la segunda asíntota, que es esta, la que tiene pendiente negativa, la que es decreciente. Por eso que hay dos asíntotas, una con pendiente positiva y una con pendiente negativa. Ya la vamos a armar. Quiero hacer una aclaración. Estas son las ecuaciones de la asíntota. Vale, o sea, esta ecuación de la asíntota para cuando yo tenga este tipo de hipérbola, ¿sí? Así, una rama a la derecha, una rama a la izquierda. Porque si la gráfica de la función, de la hipérbola es así, esto va a cambiar. Se va a modificar en lo siguiente. Va a ser también más o menos, acá se modifica. Es la única modificación que presenta. Esto sube arriba, esto pasa abajo, es decir, yo tengo invertido. Eso es todo. Esa es la única modificación. Entonces, si la hipérbola es horizontal, yo tengo, estas son las ecuaciones de las asíntotas. Si la hipérbola es como vertical, estas serán las ecuaciones de las asíntotas. Encontremos para nuestro ejemplo dos cosas que nos faltó dar, los focos, y veamos cómo se escriben las ecuaciones de las asíntotas. Voy a borrar el gráfico, creo que ya hice las indicaciones necesarias, ¿sí? Ya expliqué cuáles son las asíntotas, esto, encima ya está graficado. Acá pongamos, ahí pónganle acá, ecuación, ¿sí? Ecuación de la asíntota. Ecuación de las asíntotas. Ecuaciones de las asíntotas ahí está. Voy a borrar. Quiero determinar el parámetro. Quiero hallar C. Lo escribo y lo borro. Sería A vale A cuadrado. Ya he borrado cuál era. Pero dijimos que A
es el término positivo. Sería 9, porque este es a cuadrado. Más b, que siempre la hipérbola será el término negativo. ¿Sí? Así será en la hipérbola. 25, yo pensaba que iba a dar un número exacto esto. Sumamos 25 más 9, ¿cuánto da? 34. No es un número exacto, pero bueno, ¿qué va a ser? No importa. Ahí está. Así quiero que expresen los valores, los parámetros. Si no, a ver, esta es una raíz que no es exacta. Si ustedes toman la calculadora e intentan sacar esto, no va a dar un valor exacto. Entonces, pero quiero que lo expresen así, ¿sí? No saquen raíz. Si no existe, no saquen la raíz. Ahora, cuando yo tenga que marcar los focos, yo tengo que mover desde el centro, mover C unidades hacia la derecha y C unidades hacia la izquierda. Ahí sí voy a tomar una calculadora, ¿verdad? Y voy a sacar la raíz con la calculadora para saber cuánto es. Por supuesto que vamos a tomar un valor aproximado. 5,8 dice. ¿Lo ven? 5,8 más o menos es lo que vale. Bueno, es decir, que desde el centro me muevo, así como hacíamos en la elipse. 5,8, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5,8, bueno, por ahí más o menos, ¿sí? Ustedes en la hoja, con la hoja cuadriculadora, van a hacer mejor que yo. 5,8, ya casi medio 6 ya, ¿no? Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5,8, bueno, ahí está. Y ahí tengo el foco 1 y acá tengo el foco 2. Que vale, y cuando ustedes tengan que dar los elementos, el foco es todo igual que antes, ¿no? Todo igual que antes, como vimos en la elipse. Tienen que dar las coordenadas, ¿sí? Del foco. Bueno, ahí está. Así saco el parámetro C. Si hay que dar, si hay que dar las coordenadas del vértice, bueno, se escriben las coordenadas del vértice. Todo lo mismo que ya saben, porque este es un punto. ¿Qué coordenada tiene este punto? 3, 0. 3, 0. Ya saben por qué 0, porque está sobre el eje X. El otro vértice tendrá coordenadas menos 3, 0. Y así, estos son los vértices reales. Vértice imaginario tendrán coordenadas 0 de X, 5 de Y. Todos los puntos que se encuentran sobre el eje de las Y, siempre la componente de X, siempre es 0. El foco 2 tendrá coordenadas 0 de X, menos 5. Y las coordenadas del foco, bueno, lo mismo. Voy borrando, ¿sí? El foco. Borro. Coordenada del foco. Foco 1. ¿Cuánto mide esto? Acá, ¿cuánto es? Desde el centro hasta acá. Es la coordenada de un punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Esto, a ver, esto vale C. ¿Sí? Esto vale C. ¿Y cuánto valía C? Raíz cuadrada era, ¿no? De 34 era. Así quiero que lo expresen, ¿sí? No saquen la raíz porque no nos devuelve una raíz exacta. Entonces lo vamos a expresar así. Bien, ¿y cuánto vale la componente de Y? 0, porque está sobre el eje de las X, el eje de las ordenadas. 0 esto. El foco 2, C unidades hacia la izquierda, acá es negativo, ¿no? Acá es, porque acá es menos 3, menos 4, menos 5. Entonces este es menos raíz cuadrada de 34 y acá va 0. Ahí está. Y así. O sea, esto no es novedad, esto es lo mismo que estuvimos haciendo con la elipse, ¿no? Así marcan, así encuentran el foco, ¿sí? Desde el centro van a contarse unidades hacia la izquierda y ahí van a ver cuánto vale. Bueno, la excentricidad
excentricidad, que es el cociente entre C sobre A. Es el cociente, la división entre C sobre A. ¿Cuánto valía C? Raíz cuadrada de 34, dijimos. ¿Y cuánto vale A? ¿Dónde está? Era la raíz cuadrada de 9, que era 3. Si ustedes toman una calculadora y hacen ese cociente, van a ver que les va a dar esto, les va a dar un número que es mayor que 1. Justamente hice el cociente y me dice 1,9. ¿Sí? Siempre estos, la excentricidad para la hipérbola se va a cumplir, que va a ser siempre mayor que 1. El cociente entre C sobre A siempre da mayor que 1. Bueno, y para finalizar, las asíntotas. Hasta acá esto de vértice y foco no es novedad. Ya hemos visto en todas las clases anteriores cómo es en la elipse. Bueno, acá es exactamente todo lo mismo, ¿sí? O sea, para determinar los vértices, saco del mismo modo, ¿sí? O sea, para escribir, digo, los vértices que son puntos, ¿sí? Las coordenadas del punto son. Bueno, la ecuación de la asíntota. En nuestro ejemplo yo decía que vamos a tener estas ecuaciones si la hipérbola tiene esta forma, o sea, como si sería horizontal. Y si la hipérbola tiene esta forma, la gráfica tiene esta forma, tendremos esta ecuación. ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar esta porque en nuestro caso vamos a trabajar con esta, porque la hipérbola tiene las ramas, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Serían como que son horizontales. Bueno, tengo que hacer lo que dice ahí. Reemplazo. Si no tiene mucha ciencia. Dice I menos K. ¿Cuánto vale K? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el centro era 0, 0? Bueno, eso. Más menos. Pongo más menos porque son dos rectas. Una que es creciente, esta que es de pendiente positiva, y la otra que es de pendiente negativa. Por eso ponemos más menos. B. ¿Cuánto vale B? Habíamos dicho que B era el término negativo y habíamos dicho que era 5. 5, ¿no? Todos esos parámetros, ustedes cuando van a sacar la asíntota se suponen que ya tienen todos los elementos ya obtenidos. B sobre A ya valía 3. Es decir, me queda 5 tercios. X menos 0, porque H también vale 0, porque la hipérbola está centrada en el origen de coordenadas. A ver, I menos 0 es I, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Ahí restarle 0. Más menos 5 tercios. Lo mismo pasa acá. X menos 0, X. Listo. Y esas son las dos, porque son dos ecuaciones, ¿sí? Son dos ecuaciones de la asíntota. A ver, una recta va a ser, o una asíntota va a ser igual a 5 tercios X. Esa es una de las asíntotas. Y la otra asíntota o recta va a ser igual a menos 5 tercios X. Ahí están las dos asíntotas. ¿Sí? Una con pendiente positiva y la otra con pendiente negativa. Siempre tengo dos asíntotas, ¿sí? Una con pendiente positiva y la otra negativa. Y eso es todo en lo que refiere a asíntotas. Después, todo lo demás es ejercitación. Y eso es toda la parte teórica, ¿sí? Y combinado con la práctica, todo lo mismo. Se habrán dado cuenta que hay como una semejanza, ¿verdad? Cierta similitud, si se quiere, con la elipse. Muchas cosas similares, parecidas, tienen los mismos elementos. En la hipérbola se agrega la asíntota, que no lo tenía. Algunas diferencias en cuanto a la excentricidad. En la elipse la excentricidad estaba entre 0 y 1. Acá en la hipérbola la excentricidad es mayor que 1. ¿Sí? Y después el nombre de los vértices.
En la elipse también teníamos 4 vértices y acá también, solo que estos se llaman vértices reales, estos dos se llaman vértices reales y estos se llaman vértices imaginarios. El parámetro A, B y C también cambia el nombre. Esto es distancia, esto no es distancia. Eje real, 2A es eje real, 2B es eje invisible, imaginario. Eje, esto se llama, la distancia de vértice a vértice acá, eso es el eje imaginario. Entonces, eje real, eje imaginario. Y el parentesco, que es igual, es la distancia de foco a foco, que es el eje focal. La distancia que hay de foco a foco es la distancia focal. Y siempre que sea la mitad, recuerden que es semieje, semieje real, semieje imaginario, semieje focal. ¿Se va entendiendo? Mateos. Paula no tiene micrófono ahí. Voy a tomar una ecuación. Voy a tomar el punto 11 y vamos a ver. También van a encontrar la misma similitud con la elipse, porque esto está ya expresado en la ecuación canónica, ya está expresado en su forma canónica. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos si la ecuación no viene expresada en forma canónica, cómo llevo a la forma canónica. Que tampoco va a ser novedad, es lo mismo que veníamos haciendo con la elipse. Borro. Cuando tanto la elipse como la hipérbola están centradas en el origen de coordenadas, de alguna manera se hace más sencilla la cuestión. Yo creo que se reducen muchas cosas, se simplifican muchas cosas. Es de gran ayuda el hecho que esté centrada en el origen de coordenadas. Entonces voy a tomar un ejercicio de acá para ver, porque no siempre le van a dar la ecuación de la elipse, de cualquiera de las cónicas, no siempre van a tener la ecuación expresada en forma canónica. A veces van a tener ustedes que llevar a la forma canónica. Por ejemplo, yo voy a tomar el ejercicio A, ejercicio 11A, que dice determine todos los elementos. Y ahí te indica qué elementos, todos. Dice el centro, dice vértice, foco, ecuaciones de las asíntotas. Y ahí faltó agregar la excentricidad, que no lo puso, pero que también es un elemento. La excentricidad, recuerden que es un cociente nada más, que de alguna manera lo único que me dice ese numerito, ese cociente, es la curvatura que tiene, qué tan chata es, qué es la forma en que se va curvando las hojitas, cómo se curvan esas hojitas. Eso es lo que me dice la excentricidad, cómo se curvan estos, nada más, así como la elipse. La excentricidad me decía qué tan chata era la curva, ¿sí? Qué tan aplanada es. Bueno, acá pasa lo mismo. Es como para saber, digamos, el grado, digamos, de qué tan achatada está. Bueno, voy a tomar, decía yo, un ejemplo. El ejercicio 11A. Para mostrarles cómo se encuentra, cómo se lleva. Porque no siempre tendrán en bandeja, servido en bandeja, lo que es la ecuación canónica. No siempre. Dice 9i
voy a tomar un marcador nuevo. No, este no es nuevo. A dice y al cuadrado. Si me pueden dictar mejor, así no me mareo dando la vuelta. 25x cuadrado. No, es menos 16. Menos 16x cuadrado. El profe se marea tanto que se da vuelta. Menos 18y menos 64x. Menos 18y menos 64x. Menos 199. Cuando miramos esta ecuación a simple vista y no nos dicen qué cónica es, veamos las características. Yo le dije que ustedes pueden identificar qué cónica puede llegar a ser. O sea, hagamos un repaso de eso. Porque esto puede ser una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser una elipse y ahora hoy vimos en la clase 2 hipérbola. Hagamos un repasito de eso. A ver, esto está en forma implícita. ¿Cómo saben? Empecemos por la circunferencia. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que se trata de una circunferencia? Porque van a encontrar los términos que están elevados al cuadrado, bueno, por empezar positivos. En realidad no es condición necesaria que sea positivo, pueden llegar a ser negativos en realidad. La principal condición es esta, ¿no? Que los parámetros, que los coeficientes sean iguales. Eso es lo que define en realidad que sea una circunferencia, ¿no? En realidad una posible circunferencia, ¿sí? Posible. Pero si a ustedes le dan una cónica, seguramente va a ser alguna de ellas. O sea, para ustedes sí va a ser una cónica en realidad. Bueno, entonces, el término, la variable x, la variable x y la variable y, ¿no? Los que están elevados a la potencia 2, estos números siempre van a ser iguales. Entonces puede aparecer, por ejemplo, así, ¿ve? Por ejemplo, algo así, ¿ve? Entonces, fíjense, acá tengo 1, acá tengo 1. Y puede venir con un coeficiente y ustedes van a ver que son iguales. Siempre van a ser positivos. Los términos cuadráticos son positivos y son iguales. Eso sería para la circunferencia. Después vieron la parábola. Bueno, la parábola es la más fácil de todas para identificar, porque la parábola simplemente va a pasar que siempre ustedes van a tener que una sola variable, una sola letra, una sola, está elevado al cuadrado. Solamente una. O sea, es la más fácil de identificarla. En la parábola, solamente una letra, solamente una sola variable está elevada al cuadrado. Yo puedo tener muchos términos acá, todo lo que vos quieras, pero en la parábola solamente una letra es la que está elevada al cuadrado. Para la elipse la van a identificar porque, bueno, tendremos dos términos que van a estar elevados al cuadrado, pero van a ver ustedes que, pongamos más términos ahí si quieren. Tenemos que mirar acá, los términos cuadráticos es donde tenemos que hacer la observación. En la elipse, bueno, siempre serán positivos, como la circunferencia, hasta ahí es parecida a la circunferencia porque es positivo, pero ¿en qué difiere con la circunferencia? Que los coeficientes son distintos. ¿Vieron que en la circunferencia son iguales? Bueno, acá son distintos, 2 no es igual que el 6. Bueno, entonces esto es una posible, aunque para ustedes sí va a ser una elipse. ¿Sí? Esto es una elipse, sería entonces, términos cuadráticos positivos distintos.
términos cuadráticos positivos iguales, ese es circunferencia. Cuando son distintos, entonces son elipse, y cuando son, cuando son distintos son elipse, y cuando son iguales son circunferencia. Y llegamos al caso de la hipérbola, que los términos cuadráticos son uno positivo y el otro negativo. Esa es la única cuestión. Como esto. Acá tengo la x al cuadrado es negativa y la y al cuadrado es positivo. Entonces ahí yo estoy en presencia de una hipérbola. Bueno, esas son entonces algunas pautas que le va a servir, le va a ayudar, porque no voy a hacer que... ¿Qué pasa si le dan esto y le dicen hallar los elementos de la siguiente cónica? Y ustedes no saben qué... Ustedes tienen que saber de qué cónica se trata. Tienen que saber. Una cosa es que a mí me dé la cónica ya expresada en forma canónica. Bueno, ahí tengo todo a la vista. Pero si me dan así, ¿cómo voy a saber qué cónica es? Esta cónica, me dan acá. Ya veo el igual a 1, ya veo los términos cuadráticos, ya veo los denominadores, ya veo el menos, y de una digo, aseguro que esto es una hipérbola. Como es la y, la variable y, que es el término positivo, entonces yo ya sé que esta hipérbola se va a abrir así. Pero eso es cuando yo tenga la forma canónica. Bueno, retomemos el ejercicio. ¿Cómo llevo esto, que ya sabemos que es una hipérbola porque tiene un término positivo y un negativo? ¿Cómo llevo a la ecuación canónica? Lo mismo que hicimos en las clases anteriores con la elipse, con la hipérbola, con todo. Este procedimiento se llama completar cuadrados. Paso 1 era agrupar las x con las x, las y con la y. Acá, como la y es el término positivo, yo voy a arrancar con la y. Asociamos, agrupamos los términos que tienen y. Reunión de y, acá adelante. Este menos 18 pasa acá adelante. Reunión de x. El primero que va a encabezar la fila va a ser el menos 16x cuadrado. Seguido de menos 64x, menos 199 al final. Tomamos, ahí vamos a marcar los términos. Acá están las y, acá están las x. Bien, ¿se acuerdan que yo decía que ahí no tiene que haber ningún número? Bueno, si es que hay un número, el primer paso y el segundo paso sería en realidad es sacar factor común ese número, que en este caso sería 9. Vamos a utilizar corchetes. Corchete acá. Y sacar factor común es simplemente dividir al 9 y al 18 por 9. 9 dividido en 9 es 1. No le pongo 1 acá porque no tiene sentido. Entonces 9 dividido en 9, 1. Menos 18 dividido por 9 sería 2. Porque 2 por 9 son 18. Y, ¿sí? Entonces al 9 y al 18 lo he dividido por 9. Cierro el corchete y acá hacemos lo mismo. Sacamos factor común 16. Si no había un número acá, si no había nada, si la x estaba solita, listo. Ese paso lo omitimos, no lo hacemos. Pasamos al siguiente paso. Que si se deben acordar, ¿cuál era? Ya igual lo tenemos que hacer ahora, lo que viene. Saco factor común 16, que es dividir el 16 y el 64 por 16. 16 dividido por 16 me va a dar 1, que no lo voy a escribir al 1, no tiene sentido escribirlo. Bien, y luego vamos a dividir, lo propio hacemos acá. Ojo que acá voy a poner más, ¿no? Más acá. Voy a poner más porque yo saco factor común menos 16. Aparte estoy haciendo 64 dividido en menos 16 da más. Menos dividido en menos más. 64 dividido en 16 es un 4 positivo. Porque menos 64 dividido en menos 16 da 4 positivo. Bueno, ¿qué más? X.
Corchete. Menos 199. Si este 199 le estorba, le molesta, lo pasan para allá, si igual se va a ir. Igual se va a ir. Bueno, paso 3. Se toma el término lineal. Si es que tiene, porque puede no tenerlo. Se toma el término lineal y lo vamos a dividir, como explicaba yo siempre, por 2 a la vez, al mismo tiempo lo divido por 2. Si puedo, lo divido. Si puedo, lo simplifico. Y si no, lo elevo directamente. Me da menos 1. Elevado al cuadrado me da 1, ¿verdad? Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Entonces acá a continuación vamos a sumar. Sumar, siempre arranco con la suma, perdón, y con la resta. Lo mismo hacemos acá. Tomamos el término lineal, así se llama el término, no sé que está elevado a la 1, se llama término lineal. Lo vamos a dividir por 2 y a la vez, al mismo tiempo, ¿acá lo puedo dividir? Sí, lo puedo dividir. Si no lo puedo dividir, no lo divido, ¿no? Cuando, o sea, no es que no se pueda dividir. A ver, yo daba un ejemplo ayer cuando es que decía, si ustedes tienen 5 medios, no lo dividan esto porque 5 dividido por 2 te va a dar un decimal, te va a dar 2,5. Acá sí puedo dividirlo, ¿eh? Acá no puedo, digo. Entonces, como no me va a dar un número entero, entonces digo 5 por 5, 25, 2 por 2, 4 positivo. Bien. Bueno, esto era... Vamos a sumar acá. Sumamos. Siempre arranco con más. Siempre con más y luego con menos. Sumamos y restamos. Menos 199 igual a 0. ¿Se acuerdan que yo decía que luego se asociaba, se agrupaban los 3 primeros términos? Se agrupan los 3 primeros términos. Y esos 3 primeros términos lo que me da siempre es, esto es un caso de factoreo, que siempre, y que no es que tienen que ser un experto, simplemente es sacar, este es el trinomio cuadrado perfecto, el tercer caso, si vamos en el orden, sería el tercer caso, que se sacaba la raíz cuadrada de 1 y vamos a extraer acá la raíz cuadrada de i. Entonces queda i menos 1, todo elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de i al cuadrado es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. El menos, ¿por qué pongo menos? Porque este menos está dado por este menos, ¿sí? Si es negativo acá, va con menos. Si es positivo, va positivo. Cierro corchete, 16. Acá también factor común, saco la raíz. Positivo,